nosotros tenemos aquí, ¿verdad? we have here, Por decir así, ¿verdad? we're saying it like this. ¿Cómo le puedo decir? How can I tell you? Vamos a decirlo así, un reglamento, We have a rule, un orden, an order, en el cual, in which siendo yo el pastor, ¿verdad? me being the pastor, Yo no le pregunto ni a Lucy, I do not ask Pastor Lucy, ni le digo ni le pregunto qué va a predicar, and I don't ask her what she's going to preach about. ni le pregunto. O sea, no le digo ni le pregunto. I don't tell her or ask her. Lo mismo pasa con nuestro hermano Rubén. The same thing happens with Pastor Ruben. Porque si yo preguntara, ¿verdad? Because if I ask, O si yo les dijera qué tienen que predicar, or if I tell them what they have to preach about, entonces so then no sería el Espíritu it Santo wouldn't be the Holy Spirit el que nos guiara, that guide us, sino que es el hombre. but instead is the man. Por eso ve usted en la mayoría de las This iglesias, is why you see in the majority of the churches, esto no es una crítica, it's not to criticize, sino que así es. but it is like that. El pastor, ¿verdad? General de la The iglesia pastor in general of the es el, church es el que ordena is the one that orders cómo que los demás of how everyone else, pastores laicos dentro de la iglesia pastors inside the church or leaders, tienen que predicar. have to preach. Aquí nosotros no acostumbramos eso. Right here we don't custom that, Porque un día entendí because one day I understood de que si yo hacía eso, if I did that, entonces no iba a I dejar was not going to let, o no iba a permitir or I was not going to allow que fuera el Espíritu Santo for the Holy Spirit, el que nos hablara. for Him to talk to us. Cuando nosotros, ¿verdad? Lo hacemos When así, we do it in this way, que no ponemos reglas that we do not put rules, para que qué es lo que tiene que predicar el otro, what the other one has to preach about, entonces el Espíritu Santo puede moverse, then the Holy Spirit can move, porque hay libertad. because there's freedom. Y dice la palabra que donde hay libertad, And the word says where there's freedom, ahí está el Espíritu de the Holy Dios. Spirit is Amén. totally there. Amen. O sea, ¿verdad? Eso es lo que yo he entendido That's what I have understood. y por eso no pongo reglas This is why I don't put no rules acerca de eso. towards that. Entonces, ¿verdad? ¿Qué sucede? So what happens? Que sea yo que tenga que predicar, Either it could be me that I have to preach, o sea Lucy, or either Pastor Lucy o sea hermano Rubén. or Pastor Ruben. Cuando yo, ¿verdad? Estoy como iba dirigiendo el servicio desde aquí, When I'm directing the service from here, yo siempre voy a hablar I'm always going to talk about de lo que el Espíritu quiere que se hable, of what the Holy Spirit wants me sin to talk about. preguntarle ni a Rubén, sin preguntarle a Rubén Without asking Pastor Ruben ni a Lucy. or Pastor Lucy. Pero como es el Espíritu el que sabe, But since it's the Holy Spirit that knows, porque es de él esa palabra, because it's His word, entonces me la hace saber a mí. then He tells me, Y yo puedo hablar de aquello, ¿verdad? and I can speak about that Sin preguntar. without asking. Sino que el Espíritu Santo, But instead is the Holy el que Spirit pone las palabras en mi who puts boca, the words in my mouth, para que yo so that I can las confirme que lo que se va a decir of what He's saying, viene de it él. comes from Him. Tampoco, I ¿verdad? cannot. A los que se le han puesto a orar aquí, ¿verdad? Alguna vez, a los que se le han puesto a The orar, ones that have put to pray alguna vez aquí en este lugar, one day in here, ¿verdad que nunca les he dicho yo, tienes que orar de esta manera? I have never told you you have to pray in this way, right? Sino que ustedes oran como ustedes quieren, ¿verdad? You pray however you want, right? Lo que les sale de su boca. Whatever comes out of your mouth, Porque es ahí, because it's there, en esa libertad, and that freedom donde el Espíritu fluye. where the Holy Spirit flows. Hermano Rubén estaba orando, ¿verdad? The Pastor Ruben was praying, Y mencionó varias and palabras he mentioned a few words de lo que ahora se va a decir. of what's going to be Es redimida, spoken hermana. about. Note bien, ¿verdad? Take note. Rubén, ¿verdad? Ruben, No sabe lo que vamos a hablar ahora, he doesn't know what I'm going to speak lo que la about, palabra nos va a decir. what the word is going to bring Pero to us. el Espíritu Santo But the Holy Spirit, puso palabras cuando él estaba orando He put words in his mouth when he was praying, para que dijera, so ¿verdad?, he could say de qué se iba a hablar what's going to be about, y cuál es lo más importante and what's the most important thing de esto que vamos a hablar. of this, what I'm going to speak about. Y una de las cosas, ¿verdad?, And one of the things es que él dijo, ¿verdad?, una is de that he said, las palabras, ¿va? one of the words, Porque como yo, ¿verdad?, sé since I already know
que yo siempre estoy atento, I'm always alert presto, and I pay attention cuando están orando. when they're praying. ¿Qué está diciendo el Señor? What is the Lord saying? Entre las palabras, ¿verdad?, que va a salir de la boca de la persona que está orando, And the words that are going to come out of the person that is praying, yo sé que ahí, I know that from en there todas esas palabras, and all those words, van a venir algunas there's going palabras to come out some words que no van a ser de la persona, that are not going to be from that person, sino que va a ser del Espíritu but it's Santo. going to be from the Holy Y, Spirit. y entre todas esas And in palabras, between all those words, yo tengo que descubrir I have to discover cuál de ellas which of those es del hermano que oró is from Him y cuál es la palabra que and vino, which word is from the Holy Spirit. que vino del Señor. It comes from the Lord. Porque yo necesito Because I need que Él me confirme for Him to confirm que lo que vamos a hablar, of what is going to be spoken about. Él lo apoya He Oh, he agrees with it, o está de acuerdo. or he agrees with it, O ese es el mensaje or that's the message que Él nos está dando. that He is giving us. Siempre aquí, ¿verdad? Always here, Yo siempre les digo I always tell you, que cuando alguien está predicando en este when lugar, someone's preaching in this place, nosotros no podemos we cannot ni tenemos and we don't need que tomar ese mensaje to take that message como si ese mensaje solo es para nosotros. just like if that message is only for us. No, No, el mensaje the message no es para una persona, is not just for one person, es para it's todos. for everyone Los que están aquí, that are here, los que van a ver este the video, ones that are going to look at this video, como también nosotros creemos y entendemos and just like us, we believe and que cada understand. vez que alguien se para a predicar Every aquí, time stands right here to preach, estamos estableciendo we're establishing las leyes del reino. the laws of the kingdom. Por eso, ¿verdad? This is why Yo les he dicho I have told you, que la palabra dice the word says que Dios vuela, ¿verdad? that God O viaja travels en las alas del viento. in the winds and Si Dios viaja en las alas del viento, the wings of the wind. If the Lord travels to the wing of the wind, ahora, ¿verdad? now Si Dios if God viaja así, travels like that, también su palabra. also His word, La palabra que sale de aquí, the ¿verdad? word that comes out of here, Yo creo I believe que tiene que llegar, it has to get to. si tiene que ir hasta Asia, It has to go to Asia. el viento lo va a llevar. The wind is going to take Y se tiene que ir and it has to go a otro lado, a Europa, to Europe. el viento la va a llevar. If he has to go to Europe, the wind is going to take it. Por eso nosotros declaramos lo que la palabra This dice, is why we declare what the word says, para que eso se so establezca. that can be established. Siempre decimos, ¿verdad?, que We esta always palabra say the word sea tridimensional. 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 Entonces, ¿qué sucede con eso, verdad? So what happens with that? Bueno, que esa palabra no es solo para acá, That this word is not only for here, no es solo para los que están escuchando, not only for the ones that are listening to it, para los que van a escuchar o ver el video, or the ones that are going to hear or see the video, sino que but la palabra the word is going to va a cruzar it's going to cross fronteras, borders. porque para eso es enviada. That's why it's sent for. Por eso yo puedo orar, ¿verdad?, con confianza This is why I can pray por un enfermo. You can pray with confidence. No le hace que el enfermo esté allá en el otro lado del mundo, It doesn't matter if the other person is in the other side of the world, pero yo puedo enviar la but I palabra can send the word. y aún escrita está. And even it's written, Isaías 55:11 Isaiah 53:11 dice así: says like this, y así será mi palabra and my word it is like this, que sale de mi boca. that comes from my mouth. No regresará, dice, It wouldn't come back a mi vacía, to me empty, sino que hará but instead it would do lo que yo le mande what I have told them to do, y se cumplirá and it will be fulfilled en todo lo que yo le envíe in everything I sent, o para todo lo que yo le envíe. or for everything that I have sent. Entonces, yo cuando oro, ¿verdad?, y envío la palabra, So when I pray and I sent the word,
lo hago con esa convicción I do it with that conviction que esa palabra no va a regresar atrás vacía, that that word is not going to come back empty, sino que hará para lo que yo le he enviado. but it's going to do for what I have sent it for. Porque yo tengo que creer, Because I have to believe. les dije, ¿verdad? Al principio, I have told you in the beginning, y la palabra lo dice, and the word says it. que dice la palabra What does the word say? que Jesús dijo That Jesus said que Él es nuestro Padre that He's our Father, y nosotros somos sus hijos. and we are His Son. Ahora, ¿verdad? Now, Jesús es Dios. Jesus is God. Ahora, si Jesús es Dios Now, if Jesus is God, y yo soy su hijo, and I'm His Son, ¿qué soy entonces? so what am I? Si Él es Dios, If He's God, ¿será que yo no puedo heredar lo que Él es? do you think I can inherit what He is? ¿O será que si Él es Dios, yo también soy Dios? Oh, is it that if He's God, I'm also a God? Ahora, esto muchos no lo entienden, See, a lot of people don't understand this, pero así es. but it is like that. Porque si no fuera así, Because if it wasn't like that, no pudiéramos nosotros orar por los we enfermos wouldn't be praying for the sick ones y los enfermos sanar. and heal the sick ones. No sucediera, It wouldn't happen porque Él está en nosotros. because He is inside of us. Nosotros somos parte de Él. We are part of Him. Por eso dice la palabra, ¿verdad? En Juan parece This is what que es, the word says in John parece que es 14, 20, 14:20, donde dice where it says que Él está en el Padre that He is in the Father, y ustedes, dice, están en mí and He says that you guys are in me, y yo, dije, en ustedes. and I am in you. Entonces no te bien, ¿verdad? So Dice, take a note. yo, dice, I estoy en el Padre am in the Father, y ustedes, dice, and you están en mí are in me, y yo, dice, and I en ustedes. in you guys. Entonces, ¿no somos la misma persona? Are we not the same person? Somos la misma si nosotros We're lo the same if creemos. we believe it. Si nosotros no lo But creemos, we don't believe it, no lo podemos recibir. we cannot receive it. Pero si nosotros creemos lo que la palabra dice, Now, if we believe what the word says, entonces vamos a so orar then we're going to pray por los enfermos of the sick ones con tal certeza, with a certain, con tal seguridad, with assurance sino que no somos nosotros, that it's not us, sino que es Él but it's Him en nosotros. inside of us. Amén. Y entonces los enfermos van a ser And so then the sick ones are going to be what? sanados. Healed. Amén. Amen. Así, pero que si vamos a la palabra, acuérdense que estamos en Romanos, Now remember, we are in Romans capítulo 13, chapter 3. y la palabra, verdad, que nuestro hermano Rubén, verdad, salió de su boca mientras oraba, And the word that came out of Pastor Ruben, when he fueron was saying, varias, it was a lot. pero la que quiero usar, verdad, es que él dijo, ¿verdad?, que teníamos que ser But what he said, we have to be. Chapter 13. así, Romanos 13. Okay. Chapter 13, verse 3. Y el versículo 1, Verse 1. dije, ¿verdad? Romanos 13, ¿verdad? Romanos 13 Romans 13 y el versículo and verse 1, 2, 1 and 2, 3, 3, 4 y 5. 4 and 5. Y es necesario And it's necessary que nosotros, ¿verdad?, for us entendamos lo que aquí nos está diciendo. that we understand what it's saying right here. La vez pasada, ¿verdad?, que leímos este versículo Last 1, time when we read this verse 1, vimos, ¿verdad?, we saw que nos hablaba de la autoridad that he was talking to us about the authorities o de las autoridades. or the authorities. Y allí nos dice, ¿verdad?, And right there it tells us que dice la palabra that the word says que no hay that autoridad there's no authority que esté fuera de Dios, that is outside of God. sino que todas, dice, So all of them son puestas por Él. are established by him. Entendimos, ¿verdad?, We understood que para que haya una autoridad in order to be authority, tiene que haber una ley. it has to be a law. Si no hay ley, If there's no law, no hay autoridad. there's no authority. Dándonos a entender, ¿verdad?, Giving us to understand that que todas las leyes all the laws y and autoridades authorities que las ejecutan that are subject
son puestas por el Señor. are established by the Lord. Ahora, ¿verdad? Quiero que entiendan Now, I want you to que, know, understand, que todas estas autoridades all these authorities o leyes que aquí dice or laws that are saying right here no son espirituales, are not spiritual, sino que son leyes but there are laws, terrenales. physical laws, Porque estas son las leyes because these are the laws o las autoridades or the authorities que Dios that God puso put para ordenar to order la vida de las personas, the life of the people, la vida de los pueblos the life of the people, town, o de las naciones. of the nations. Las leyes que estamos viendo aquí The laws that we're seeing here son para eso. are for that. Ahora, ¿verdad? Now, Sucede happens que si nosotros, ¿verdad? if we No obedecemos do not obey lo que estas leyes dicen, what these laws saying, los vamos a meter en problemas. we're going to be in big trouble. Primero, ¿verdad? First of all, Con las autoridades with the authorities, y luego and then con el Señor. with the Lord, Porque estas leyes because these laws no solo son puestas para los creyentes, are not only to put for the believers, sino también para los incrédulos. but the unbeliever too. Porque la misma ley, ¿verdad? Que es para castigar al incrédulo, Because the same law that is to punish the unbeliever es también para castigar Yes. al que cree o al creyente. is also to punish the believer. Un ejemplo. Example, ¿Qué pasa, verdad? Si un incrédulo, ¿verdad? what happens if an unbeliever Él va por una carretera, ¿verdad? En goes on carro a road, a traffic road, y el límite está a 60 en esa área, and the limit is 60 on the area, pero él va corriendo a 70. but he's running 70. ¿Y qué pasa si lo ve el What policía? happens if the cop sees him? Lo va a parar, ¿verdad? He's gonna get stopped, right? Y le va a poner And un and ticket he's gonna be given a ticket y una multa. and a ticket, a fine. Ahora, Now, ¿y qué pasa si ese que va corriendo no es but what happens if that one that's running un incrédulo, sino que es un cristiano? that is not an unbeliever, but instead is a believer? ¿Será que porque la persona cuando lo para el policía Do you think just when that person gets stopped by the Y- police y le diga al policía es que yo soy cristiano? and he says to the cop, "I am a believer, Christian"? ¿Qué va a hacer el believer. policía? What do you think the police is going to do? ¿Le va a perdonar la falta? Do you think he's gonna let him go, ¿O va a aplicar la misma ley? or the same law is gonna be applied to him? Va a aplicar la misma ley. The same law is gonna apply to him Porque la misma ley que es para el incrédulo because the same law that is for the unbeliever es para el que cree. is for the one that believes. Porque el policía, Because the police officer, lo que él está haciendo what's he doing es aplicar la ley is to apply the law en contra against del que la quebranta. of the one that is breaking the law. Amén. Amen. O sea, ¿verdad? Y así, And just like that, todas las leyes, todas las autoridades, all the laws, all the authorities, para todo hay una ley. for everything there's a law. Si usted, ¿verdad? Comienza a If buscar you start to look for or search cuántas leyes hay en un país, how many laws there is in a country, le van a salir, pero un sinfín de leyes. you're gonna find out a lot, infinity, Porque para todo hay leyes because for everything there's a law y autoridades and authorities para ejecutar o hacer cumplir to fulfill esa ley. that law. Ahora, ¿verdad? Now, Vamos a ver el primer versículo que ya lo vimos. let's see the first verse that we already saw. Quiero que entiendan, ¿verdad? I want you to understand Que en el primer versículo that in the first verse, el Señor nos revela, the ¿verdad? Lord reveals to us De dónde vienen las autoridades. where the authorities come from. Pero en el versículo 2, But in verse 2, versos 3, verse 3, 4 y 4 5, and 5, ya nos He revela does not reveal el Señor the Lord lo que esto significa. what this means. Por decir así, ¿verdad? We're saying it like this: Si nosotros quebrantamos la ley, if we break a law, ahí está por decir así, ¿verdad? La autoridad que la ejecuta there's the authority o que la hace cumplir. who makes it fulfill.
Si nosotros, ¿verdad? If we Hacemos las cosas bien, do things right, los comportamos bien, we behave in a good manner, we respetamos, respect, ¿qué va a hacer la autoridad? what is the authority going to do? Los va a honrar, ¿verdad? He's going to honor us, right? Porque la ley Because the law o la autoridad or the authority, no ha sido puesta it hasn't been put, para ir en contra de los que hacen, para los que hacen las cosas bien. it wasn't put to be for the ones that do things good. Porque ¿qué estaba diciendo hermano Rubén? Because what was Pastor Ruben saying? Que cada día están saliendo más leyes, ¿verdad? Because each day there's new laws Y cada día son más duras. and they are stronger. Pero ¿qué pasa si nosotros vivimos en justicia? But what happens if we live in justice? Una de las palabras que él dijo, One of the words that he said, que nosotros viviéramos en for justicia. us to live in justice. Si nosotros vivimos en If we justicia, live in justice, ¿habrá autoridad que nos pueda castigar? do you think there's authority that can punish us? ¿Es posible que estemos sin documentos, sin papeles aquí en este It could be país? possible that we are undocumented in this country, Pero como vivimos en justicia, but we live in justice. el Señor siempre los va a guardar. God always going to take care of El us. Señor siempre nos va a proteger. The Lord is always going to protect us Donde quiera que vayamos. everywhere we go. Mi hijo, ¿verdad? My son, Está en el proceso, ¿verdad? Que está He's in the Rubén y process. está Juan también. Ruben and Juan, Tienen el mismo proceso. they have the same process. Y él, ¿verdad? Pues tiene him. que manejar lejos He has to drive far desde su casa a donde trabaja from his house to the work todos los días. every day, Casi a la misma hora que sale Rubén. same hour that Pastor Ruben goes out. Y él me dice de que él And he tells me that he, en el momento que estuvo difícil, ¿verdad? Que estaban los ¿cómo se llama? Los in that moment, the difficult moment, que andaba migración that was immigration, aquí en Charlotte y en was in Charlotte Durham y Durham, Raleigh. and Raleigh. Dice que él pasaba, pues estaban los retenes. He would go through when the checkpoints were there, Y dice que no lo paraban. and he said that he never got stopped Y no trae licencia. because he have a license. Y cuando por alguna vez, dice, lo paraban, And whenever he gotten stopped, dice que él sacaba, dice, he would take out un documento a document que es salvadoreño. that he's Salvadorian, Me acuerdo cómo se llama este documento. Ah, el DUI. el Dewey. DUI. Ajá, ahí se llama el documento. That's what's called that document. Y dice que se le presentaba a las autoridades. And he would show that to the Dice que le dije, authorities. este es el documento que yo traigo. This is the document that I have. Ya de que lo veía el policía, And the cop would see it, y de que le decía, es tu licencia, and he would tell him, that's your license. vete para tu casa. Go home. Ahora, Now, no tan verdad. you see, Si caminamos en justicia, if we walk in justice, Dios estará con nosotros. God is going to be with us. Dios nos va a guardar. God is going to take care of us. Dios nos va a proteger. God is going to protect us Porque Él lo ha prometido. because he has promised that. Pero necesitamos But we need someternos a las to leyes, submit to his laws, como dice la palabra del just like the word Señor. says, Porque Él es el que las ha puesto. because he's the one that has put them. Porque si nosotros quebrantamos las leyes, Because if we break the laws, solo porque nosotros no estamos de acuerdo just because we do not agree con las leyes de Dios, with the law of God, los que vamos a fracasar the one that are going to fail somos nosotros is mismos. us ourselves. Ahora, ¿por qué vamos a fracasar? Why are we going to fail? ¿Por haber desobedecido a una autoridad To disobey an authority, o porque desobedecimos a or Dios? because we disobey the Lord? Las dos cosas. Both of them. Desobedecimos a la autoridad We disobey the authority, y todavía más grave and even worse, porque no respetamos because we didn't respect lo que Dios estableció. what God established, Y eso and that va a ser más difícil para nosotros. is going to be more difficult for us. Y vamos a ver, dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 1, It says, his word says in verse 1, nosotros lo leemos en español y nuestro hermano José en inglés, y dice así la palabra del Señor: sométase toda esa persona a las autoridades superiores,
Porque no hay, dice, autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except the which God has established. The authorities that exist have been established by God. ¿Cuál es la orden del Señor? What is the order of the Lord? Que nos sometamos. For us to submit. ¿Para qué quiere el Señor que nos sometamos? Why did God want us to submit? Para que nos vaya bien. So we can have good life. O sea, el Señor quiere que nosotros nos sometamos a, So lo que a lo que Él dice The Lord wants us to submit to what He says por el bien de for our nosotros. own good. Porque de pensar, vuelvo a tomar verdad el agente de tránsito. Think about El policía. about the cop again. Y va una persona, va corriendo a, como dije, donde da la aguja. And that person is running all the way where the needle touches Porque quiere ver si su carro corre bastante. because he wants to see if his car is fast enough. Como decía un muchacho mexicano, Like a Mexican guy said, desde aquí decía, hasta el from otro right lado. here to the other side. Y entonces, y lo ve un policía. And a cop see you, a police see you. Pero este policía, But ¿verdad? this police Por decir así, ¿verdad? person like this, En ese momento Dios toca el corazón de ese in that policía moment, God touches the heart of that police officer y lo para. and stops you. Y ve, ¿verdad? Que esa persona que va corriendo a And toda he sees velocidad and he sees that person that is driving very fast. no es americano, He's not American, sino que es un hispano. but instead is a Hispanic Y es cristiano, and is a para Christian. para más de ajuste. Es cristiano. He's Christian. Y viene de Florida And he comes from Florida para North Carolina. to North Carolina. Y lo paró el policía. And he was stopped by a police officer. Cuando el policía se da cuenta When the police officer knows de que es hispano, or finds out that he's Hispanic que es así chaparrito, and that he's short, y luego, ¿verdad? and then Porque nosotros somos buenos because we are good para mostrar que somos cristianos, to show that we are Christians, aunque no cumplamos lo que aquí dice, even if we don't, aunque desobedezcamos lo que aquí dice. and even if we disobey what it says right here, Pero ahí la traemos en el but tablero, we have it right here on the dashboard, visible, visible, para que el policía la so the vea. police officer can see it. Y entonces el policía, al ver la Biblia, And so the police officer is seeing the Bible, ¿qué digo? al ver la Biblia, Seeing the Bible, él se da cuenta, ¿verdad?, de que también él es cristiano. he finds out that he's also a Christian, Y el que va violando la ley and the one that's violating the law es cristiano. is Christian. Viene el policía, The ¿verdad? police officer comes Y no le pone, no lo regaña, and doesn't get on him. no le pone un ticket, He doesn't give him a ticket, sino que le dice, but instead he tells him, yo entiendo I understand que tú vayas rápido that you're going fast porque quieres llegar hasta donde vives, porque vives hasta North Carolina. because you want to get to North Carolina because Y you el- live all the way to North Y el Carolina. policía de buena manera And the officer, in a good way, le dice, pero así como vas corriendo, but how you're going that fast, no vas a llegar a la casa, you're not going to get to your house porque en el camino because in te the vas, way, te vas a matar. you're going to kill yourself. Note bien, ¿verdad? Take note. O sea, ¿verdad? El policía, The police officer, viendo que era cristiano, seeing that he's Christian, luego que era hispano, knowing that he's Hispanic, no decide aplicar la he ley. does not. He decides not to apply the law, Pero ocurre a un consejo but he gives an advice instead para ver si la persona entiende. to see if that person understands. Esto que les estoy contando, This is what I'm telling you. cuando le mencioné que de Florida From Florida hasta North to Carolina, North Carolina es una realidad, is a reality. es una verdad que les estoy diciendo. It's a truth that I'm telling you. Que una persona For a person venía desde allá who was coming from there, y venía corriendo a todo dar, and he was driving very fast, pero el policía lo entendió but the cop understood that y no le puso un ticket. and didn't give him a ticket. Espero I hope que esa persona that person haya entendido el mensaje, had understood that message, porque
otra oportunidad because another opportunity ya no la iba a tener. he was not going to have it anymore. Porque tal vez, ¿verdad? Because maybe Él lo hizo por ignorancia. he's doing it by ignorance. Porque como dijimos, Because like we said, que nosotros los hispanos, us, the Hispanic, en especial la gente que viene de afuera and especially the people that come from outside, del campo, from the country, no saben de leyes. they don't know anything about laws. No, No. nadie. Ahora No. obviamente se ahoga ahora en este tiempo Even in this time y estando en este país, and being in this country, en la iglesia no nos hablan de leyes. and the churches they don't talk about laws. Aunque el libro que leemos, Even the book that we read, de ahí fueron sacadas todas las leyes all the laws were come from there para ordenar la vida del hombre, to order the life of the man, la vida de un país the life of a country o de un pueblo. or a town. Por eso estamos viendo aquí This is why we see in que this. es de ahí, de aquí la palabra del Señor, That is from here, from the word of the donde Lord, salieron las leyes where the laws come from y las autoridades. and the authorities. El versículo 2, ¿verdad? Ya aquí viene la advertencia. Verse 2, here comes the warning. Aquí ya nos revela, ¿verdad?, la advertencia Here give us the warning. que si nosotros no If obedecemos, we do not obey, los vamos a meter en we're problemas. going to be in big trouble. Y dice así, And ¿verdad? it says like this. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Consequently, whoever rebels against authority is rebelling against the God who has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Note bien, ¿verdad?, lo que está diciendo el versículo 2. Take note of what it's saying in verse 2. De modo, dice, que quien se opone Whoever a la autoridad, rebels to the authority a lo establecido por Dios, who has established resiste, by God, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. and those who do not will bring judgment on themselves. Entonces, ¿qué pasa, verdad, cuando yo, verdad, So what happens when I no obedezco la autoridad o la ley? do not obey the authority or the law? ¿Contra quién me estoy oponiendo? Who am I going against? ¿Contra quién me estoy rebelando? Who am I rebelling Contra Dios. to? Against God. Y dice que no voy a quedar libre, ¿verdad? And it says I'm not going to be, Dice que todo el que se revela en contra de Dios, It de lo says establecido por Dios, everyone who rebels against Lord or dice que established the acarrea Lord, condenación. he brings judgment. Yo les dije, ¿verdad?, I've told you que es fácil, that it's easy. como el muchacho que les digo, ¿verdad?, Just like that que venía desde man that I was Florida telling you about, or the guy that I was telling you, that he was coming from Florida y venía corriendo a lo que and he was going daba very el carro. fast. El policía lo entendió The police officer understood that y no lo castigó. and didn't punish him. Pero, ¿qué pasa con lo que ocurrió con el Señor? But what happens when El Señor, si no se arrepintió, ¿hará lo mismo que el policía hizo o lo va a what castigar? happened with the Lord? Dios lo va a castigar. Do you think God is not going to punish him? Porque aunque el policía lo haya entendido, Because even the cop had understood that. pero Dios But God lo iba a castigar porque no se arrepiente is going to punish him because he didn't repent y deja de hacer lo que estaba haciendo. and stop doing what he was doing. Porque para que Dios nos perdone, Because in order for God to forgive us, tiene que we arrepentirse. have to repent. ¿Y qué es arrepentirse? And what is to repent? Reconocer el error, Recognize the error, pedirle perdón a Dios ask God for forgiveness, y dejar de hacer and stop doing lo malo the bad or que the evil estamos haciendo. that we're doing. Eso es arrepentimiento. That is repentance. Reconocerlo, Recognize it. pedirle perdón a Dios Ask God for forgiveness y dejar de hacer and stop doing lo malo que estamos the haciendo. evil that we're doing. Si nosotros hacemos así, If we do that, entonces, ¿verdad?, then Dios nos ayuda. God is going to help us. Porque Él sabe que lo hemos hecho de corazón, Because he knows we have done it from the bottom of que our vamos a hearts, cumplir, that we're going to do it, que ya no vamos a volver a cometer ese error. that we're not going to
make that same mistake, sino que vamos a hacer las cosas but instead we're going to do things de acuerdo a como Él las demanda. according to how He demands them. Amén. Amen. Dice, ¿verdad? El versículo 3. It says in verse 3. Sigue aquí, ¿verdad? Ya la advertencia, ¿verdad? Si nosotros quebrantamos la ley. The warning comes here, we break the law. Dice el versículo 3, porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues, dice, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mire, For a ruler, hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commanded. muchas personas, A ¿verdad? lot of people. Estoy hablando, ¿verdad? De los que venimos a este país. I'm talking about the ones that come to this country. Venimos, ¿verdad? We Aquí come here no para hacer el bien, not to do the good, sino para hacer el mal. but instead to do the evil. Porque si por decir así, ¿verdad? We're saying it like this. Si todas las personas If all the people, viniéramos aquí we come here porque queremos, ¿verdad? Una mejor vida, because we want a better life, pues aquí encontramos las facilidades, and we find la oportunidad de trabajo. opportunities of work, Y no, ¿verdad? Anduviéramos haciendo las cosas mal. and we wouldn't be doing things wrong. ¿Usted cree que estuviéramos en el estado que estamos? Do you think we'll be in the state of how we are? No, No, porque las mismas leyes because the same laws que Dios estableció, that God established, esas mismas leyes los protegieran. those same laws would protect us. No hubiera problema. There will be no problems. Pero como But since entre tantos que vemos aquí, ¿verdad? Entre los muchos que vemos aquí, in which there's a lot of us here, son poquitos, a small portion, no son muchos, it's not a lot, los que hacen lo malo, the ones that do evil, pero eso es suficiente but that's enough para contaminar a los demás. to contaminate the others. Me decía un siervo del Señor, A servant of the Lord was saying to me, me decía, es que he was hermano, saying, brother, siervo del Señor, servant of the Lord, me decía, he was saying, una sola manzana one apple en el saco in the sack contamina a todas las demás. contaminates all the rest of them. Y así es. And it is like that. Por uno, For one, todos son considerados all considerate malos. evil. Porque este país, Because this country, cuando las personas, ¿verdad?, emigraron a este país, because the people who immigrated, estoy hablando de country, la gente hispana, I'm talking about the Hispanic people, aquí les abrieron las puertas, they opened the doors here les dieron and they oportunidades give them opportunity para que salieran adelante, so they can move forward. los apoyaban. They would help them out or support them. Ahí cerca de nosotros vivimos, Right there where we live at. anda un grupo de migrantes, de personas trabajadoras que vienen con permiso, Oh, there's a group of people that come to work here. trabajan para un hacendado o un ranchero, They work for a farmer, y él ahí anda con ellos, and he's there with them, trabajando, working. se ríe con ellos, He laughs with them. le hacen broma al jefe, They do jokes to the boss, y se la pasan bien, and they have a good time porque ellos vinieron a trabajar, because they came to work. ellos andan haciendo las cosas They bien, doing things right, y el hombre, ¿verdad?, que los ha contratado, and the man that's contracted them, sabe que él los necesita, he knows that he needs them, y los trata bien. and he treats them right. Entonces, ¿verdad?, So then, si nosotros cumplimos las leyes, if we comply with the laws, la ley te va a proteger, the same law is going to protect you porque para eso fue hecha, because it was made for that, para protegerte. to protect you. Pero si tú la quebrantas, But if you break them, esa misma ley that same law te va a castigar. is going to punish you. Amén. Amen.
La palabra del Señor nos enseña esto, ¿verdad? The Word of God teaches this Acerca de la lluvia. according to the rain. Esto está en el libro de Job. This is the book of Job. Y dice así la palabra del Señor, And it says like this, the Word of God, que con la misma lluvia to put the same rain, bendice. He blesses. ¿Quién no sabe que la lluvia es una gran bendición? Who doesn't know that the rain Que es una de las blesses? bendiciones más grandes, más It's maravillosas, one más of the hermosas biggest blessings que el Señor nos ha dado. that God has given us. ¿Quién no disfruta Who doesn't enjoy cuando comienza, ¿verdad?, a formarse la tormenta to form the storm y comienza a tronar, and it ¿verdad? starts to thunder? Y entre más fuertes son los truenos, más nos gusta a nosotros. And the biggest is the storm, Más, the more we like. más si tenemos conocimiento de las cosas de Dios. Even more if we have knowledge of the things of the Lord. Porque cuando yo comienzo a tronar y entre Because when más, it starts to thunder, fuerte va el trueno, and the biggest the storm is, or the thunder is, más me alegro. the more happier I get. ¿Por qué me alegro? Why do I get happy? Bueno, porque al Dios que yo sirvo Because the God that I serve y al que digo que es mi Padre and that I tell that He's my Father es el que hace tales maravillas. is the one that makes such marvelous things. ¿Cómo yo le voy a tener miedo? How can I be afraid of Him? Si es mi Padre el que If está he's haciendo my esas Father. cosas. Who does such things? ¿Usted cree que Él me ama? Si Él me ama Do you think if He loves me y yo estoy cumpliendo sus leyes, and I'm complying with His laws, estoy respetando sus autoridades, I'm respecting His authorities, me va a mandar un rayo para que me destruya? do you think He's going to send a lightning so He can destroy me? No, Él me No, He ama. loves me. Él hace todas las cosas para que yo las He disfrute. does all those things so I can enjoy them. Por eso yo me alegro. This is why I get happy. Sí se acuerdan el domingo, ¿verdad? Did you remember Sunday, right? Que se vinieron 3 truenos en seco That there was 3 storms, a este lado thunders, y luego, ¿verdad?, se vino la lluvia and then the rain came y comenzó a tronar otra and vez. it started to thunder again. En esa misma semana And the same week, estaba en la casa, ¿verdad? I was in the house. Estaba cortando el I pasto was cutting the grass y comenzó a tronar and it started to thunder again. y casi no había nube de lluvia And there was no clouds of rain y comenzó a and it tronar. started to thunder. Y yo le decía, Señor, pero si And I would tell Lord, no hay lluvia, ¿por qué if there's no rain, está tronando? why is it thundering? Entonces, ¿verdad? Yo So then le decía, I ¿verdad? would tell him Qué maravilla las que tú haces. how marvelous things you do. Que sin haber una nube ahí, Without being a cloud there, haces que truene you make it thunder para que yo vea so that I can see que tú eres poderoso. that you are powerful. Porque eso es una demostración de poder Because that is a demonstration of power de mi Dios. of my God. Si esa es una demostración de poder de If mi that's a Dios, demonstration of power of my God, ¿qué pasa, verdad? Si hay What happens hay un enemigo mío ahí if cerca, there's an enemy closer, ¿usted cree que va a quedarse ahí? do you think he's going to want to stay there? Va a salir a la carrera. He's going to run out Porque because esos truenos those thunders no vienen para asustarme, don't come to make me afraid, Bien. scare me. vienen para protegerme. They come to protect me. Y yo me siento seguro And I feel secure cuando eso sucede. when that happens. O sea, no le tengo miedo. I'm not afraid. O sea, yo me alegro, I get happy. me río, I laugh porque cuando yo oigo esos truenos tan because I fuertes hear those thunders que estremecen la tierra, that makes the estremecen la tierra earth, o hacen retumbar la tierra, makes the earth rumble. yo le digo, tu poder es grande, Señor. And I tell him your power is Tu poder es maravilloso. marvelous. Pero yo, ¿verdad? But Nunca voy a temer esas cosas I'm not going to have those things porque yo estoy cumpliendo con las leyes. because I'm not. Si yo Right, estoy the law. cumpliendo con las leyes, If I'm complying with the laws, entonces, ¿verdad? so then Yo viviré tranquilo I'm going to live in peace porque Dios me protege. because God protects me. Dios está conmigo God is with me. y todas esas And cosas all those things no me van a are asustar. not going to Porque el que se asusta de tales cosas, because who scares of such things, primero lugar, first of all, no conoce a Dios. he does not know God. Oiga bien, el que se Yes. asusta por tales cosas Who gets scared of those es things
porque no conoce a Dios. That is because he doesn't Y know como, God. y como no lo conoce, Since he doesn't know God, no puede confiar en él. he cannot trust him. Lo segundo, Or second of all, que si se espanta o se asusta, or he gets scared, es porque está violando las leyes is because he's breaking the laws o los mandamientos de or the Dios. commandments of the Lord. Y por eso, ¿verdad? And for that reason, Escucha todos esos ruidos he hears all that sounds y comienza a and asustarse. he starts to get scared. Así es verdad Just like that, que nosotros no tenemos que we asustarnos. do not have to be scared. El versículo 3, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que porque los magistrados, dije, no están, dije, para infundir temor al que hace, dije, el bien. Verse 3 says, "For rulers who hold terror for those who do right." Mire, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? A los que hacen el bien, dice, Who do right, sino al malo. but instead who does the wrong. Y aquí, ¿verdad? And right here, En esta otra palabra, and this other word, lo deja a voluntad tuya. it gives you to your own will. Y le dice, And it says, ¿quieres tú, do you want to? quieres después no temer Do you want not to be afraid? la autoridad? The authority? Fear from authority. Haz lo bueno, dice, Then do what's right, y tendrás alabanza and you will be commended de ella. O sea, ¿verdad? De la autoridad, de la ley. from the authority. Te van a cuidar, te van a proteger, They're going to take care of you. They're going to protect you. porque tú no eres You are una not persona que a quebranta person las leyes. that breaks the law. No eres una persona que hace lo malo, You're not a person that does evil, sino lo bueno. but instead good. Una vez yo tenía un vecino, One time I had a neighbor se llamaba Felipe, that his name was Felipe, pero americano. but he was American. Era un señor grande. He was an older man. Y él me decía, He used to tell me. no me decía mi nombre, He didn't call me by my name. me decía Antonio. He would call me Antonio. Y me decía, Antonio, And he would call me Antonio. yo veo, me decía, I see que tú todos los días that you every day sales a trabajar, you go out to work, regresas de trabajar you come back from work a la casa. to your house. Yo no te veo que tú sales para otra cosa, I don't see you go out for anything else. solo del trabajo a la casa. Only from work to Me the decía, house. Antonio, me decía, Antonio, personas como tú people like you es lo que necesitamos aquí en Estados is Unidos. what we need here in the United States. Personas que saquen adelante el país. People who take out Ahora, ¿qué estaba haciendo allí el Señor, verdad? what was the Lord doing? Pues hablándome a través de esas He personas, was talking to que me si yo through these hacía lo people. If correcto, I did the correct thing, nada me podía pasar, nothing can happen to me. sino que Él me iba a guardar, But instead, He was going to como, take care of me, como siempre me lo ha dicho. just like He has told me all the time. Porque si yo, verdad, Because if I respeto lo que Él ha establecido, respect what He established, entonces Él me va a so guardar. then He is going to take El care of 4 dice, me. 4 says, porque es servidor, dice, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword of no reason. They are God's servant, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. ¿De quién dice que es servidor? ¿Del hombre o de Dios? He's servant of who? Of the man or God? Dice que de Dios, ¿verdad? It says God. Está al servicio de Dios He says the service of para God cumplir las leyes de Dios. to fulfill God's rule. Para castigar, dice, ¿a quién? ¿Al bueno o al malo? To punish the good or the Dice, evil. al malo. It says the evil one. O sea, al que no obedece las leyes. The one that doesn't obey the laws. Dice que el castigo va a venir. So the punishment is going to come. Porque dice, va, que es servidor de Dios. Because Y it's dice God's que no en servant. vano, dice, empuña la espada. And it says that do not bear the sword for no reason. Y cuando dice la espada, es la ley. When it says sword is the law. O sea, ¿verdad? La ley ahí está representada por una espada. So the law is represented by a sword. Y dice, va, que no en vano, dice, For ese no reason. magistrado
o esa autoridad, that ruler, no en vano de que empuña la espada, for rulers do not bear the sword for no reason, sino para dejarla caer, dice, but instead sobre los que hacen lo malo. of wrath to bring punishment unto the wrongdoer. Dice que es vengador de Dios. Dice vengador, dice, para castigar, dice, al que hace, dice, lo malo. Of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Por eso yo, hermanos, This is why, brothers, cada vez que yo cometo un errorcito, every time I make a small error, por muy pequeñito que sea, even if it's small, en la carretera, in the road, allí mismo lo reconozco right there, the same moment, I y recognize le it, pido perdón al Señor and I ask the Lord for y le digo, forgiveness, perdóname and I ask Him, forgive me por esto que hice, for this, what I have done, porque no debía de hacerlo. because I shouldn't have done it. Nosotros no necesitamos que el policía los pare, We do hermanos. not need for the police officer to Conociendo lo que aquí dice la palabra del Señor, knowing what the word says right here. nosotros mismos tenemos que Ourselves, pedirle ahí mismo al Señor, we have reconocer que los equivocamos, que cometimos un error we have to ask Him that we have made an error and ask for forgiveness y pedirle perdón al Señor. and ask for forgiveness to the Lord. Si tú te arrepientes If you repent y le pides perdón al Señor, and you ask the Lord for forgiveness, tal vez más adelante vas a cometer otro error. maybe later on you're going to make another error. Pero aunque el policía te vea But even if the police officer sees you, o esté ahí un policía, the police officer is there, no te va a hacer nada. he's not going to do anything to Porque you ya tú ya pediste perdón. because you already asked for forgiveness. Y el policía no va a ver lo que tú hiciste. And the police officer is not going to see what you have done. Dios te va a cubrir en ese momento. God is going to cover you in that moment Porque no lo hiciste because you didn't do it, porque tú querías quebrantar la ley, because you wanted to break the law, sino que sucedió. but instead it happened. El Señor te entiende así. God understands like that. Pero si tú, But if reconociendo que te equivocaste, But if you recognize, knowing that you had to make a mistake, que cometiste un error that you made a mistake, y no lo and reconoces you don't recognize y it, no te and arrepientes you don't repent, y no le pides perdón al and you Señor, don't ask the Lord for forgiveness, vas a recibir castigo. you're going to receive punishment. Por eso yo This is why siempre estoy atento I'm always alert a todos mis movimientos, to all my movements, porque yo tengo because I have no estar cuidando a los demás, not to be taking care of others. yo tengo que cuidarme a mí mismo, I have to take care of myself. porque ¿quién es el que va a dar cuenta cuando llegue allá al cielo? Because who's going to give count when he gets there to heaven, O vamos a decir al que se le llama al trono blanco? or the white throne? ¿Quién va a dar cuenta por mí? Who's going to give count? Yo mismo. Myself. Nadie va a presentar allí por mí, No one is going to present porque Jesús, el Señor, because Jesus the Lord no se puede presentar por mí cannot present for me porque yo he quebrantado las leyes. because I have broken the law. Él no me puede He ayudar cannot help me si yo quebranté las leyes en if esta I broke the tierra law in the earth y nunca me arrepentí. and I never repented for Aunque it. yo diga que soy cristiano, Even if I say I'm Christian, diga que prediqué la palabra, even if I say I que oré por preach los the word enfermos, and I heal sick ones, que eché fuera por los that I demonios, cast out demons. pero si yo violo las But leyes, if I break the law, Jesús Jesus no me puede defender cannot defend me porque rompí las leyes. because I broke the law. Porque aunque son leyes terrenales, Because even there are earthly laws, son las leyes que Él estableció there are laws that He established para ordenar la vida de los hombres to order the life of the man aquí en la tierra. here on earth. El 5 dice, 5 says, por lo cual dice, es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Mire nada más. therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Dice que es necesario estarle sujeto. It's necessary to be submit, No solo dije por el castigo, not only for the punishment, sino por causa de la conciencia. but also as a matter of conscience.
Porque si tú cometiste un error, Because if you made a mistake, no importa cuál sea el error que hayas cometido. it doesn't matter what mistake it is. Oye bien, oigan bien. Listen No carefully. importa cuál sea el error que hayan It doesn't matter cometido. what mistake you have done. Y nos dimos cuenta And we notice it, que sí cometimos aquel error that we did make a mistake, y no nos and arrepentimos. we did not repent. Dice que habrá castigo It says there will be punishment. y luego And then, nuestra conciencia in our conscience, nos va a acusar. is going to accuse us. Y vamos a estar allí, ¿verdad? Angustiados And going to be there anxious porque no hicimos las cosas bien. because we didn't do things right. Ahora, si ya estamos muertos espiritualmente, Now, if we're dead spiritually, sí no va a suceder nada. nothing's going to happen. Sí, porque si una persona Yes, ya because está a muerta person is already espiritualmente, dead spiritually, sea el error it could o el be- pecado be the mistake or the sin que la persona cometa, that the person makes. ya no siente nada. He doesn't feel anything. Lo ve normal He sees it normal porque ya murió. because he already died. Espiritualmente Spiritually, está muerta. spiritual wise, he's dead. Pero una persona But a person que está viva who's espiritualmente, alive, cualquier errorcito, every mistake, por muy small, pequeño que sea, even if it's small, lo reconoce, he recognizes it. pide perdón, He asks for forgiveness. se He arrepiente repents y deja de hacerlo. and stops doing it Porque él no quiere because he doesn't want to que lo que Dios tiene para él of what God has for him se vaya a perder. can be lost. O sea, ese es el cuidado That's the care que nosotros tenemos que tener. that we have to have. Estas leyes terrenales, ¿verdad? This earthly laws that we have, Aunque son terrenales, even if there's earth laws, pero nos ayudan a vivir, but they help us to live, o son las leyes or they are the laws. que ordenan nuestro caminar. They order our walking. Nosotros no podemos evadir We cannot o hacer a un lado put to the side ninguna de estas leyes, none of these laws porque son necesarias because they are necessary para el diario vivir for the daily life de of nosotros us para poder agradar a Dios. to be able to make God happy. Así es verdad So que tenemos que tener cuidado, we have to be careful porque para agradar a Dios because in order to make God happy, tenemos que we obedecer have to obey lo que Él ha establecido. what He has established. Por eso dice This is why it says que nos sometamos, dice, that we have to submit, que estemos sujetos a lo que Él estableció. to be subject to what He has established, Por causa de, no solo por causa del castigo, not only for the cause of the punishment, sino también dice por causa de nuestra but conciencia. also as a matter of conscience. Vivir, ¿verdad?, con una conciencia que nos acusa todo el tiempo, Living with a conscience that accuses us all the time. una persona así vive atormentada A person like that lives tormented por su misma conciencia, by porque his su own conciencia lo conscience, acusa. because his conscience accuses them. Cuando una persona vive libre, When a person lives freely, por eso vive feliz, this is why he lives happy all the time, porque su conciencia no lo acusa. because his conscience doesn't accuse them. Aquí nos habla de la conciencia, Right here ¿verdad? talks about the conscience. Ahora, ¿verdad? Porque aunque el policía no los vio, Even if the cop didn't see us, el vecino no los vio, the neighbor didn't see us, o incluso la esposa o el esposo no vio aquello que hicimos, or including the wife or the husband didn't see that, pero Dios nos ha puesto algo en nosotros but God has put something in us que se llama conciencia, that is called conscience, que esa que nadie nos mire, that even if no one sees us, esa sí está presente ahí. that's present. Y always siempre present. nos va a estar redarguyendo It's always going to make us feel bad de aquello que hicimos malo of what o mal, evil thing we have done, y porque la conciencia nos redarguye because the conscience makes us feel cuando bad estamos haciendo las cosas mal when we're doing things wrong, y para advertirnos que tenemos que hacer las cosas bien.
and to warn us that we have to do things right. Ese es el trabajo de la conciencia. That's the job of the conscience. Por eso es que yo, como le digo, cuando cometo un This errorcito, is why when I make a small mistake, ahí estoy preocupado, I'm worried, pidiéndole perdón al Señor. asking the Lord for forgiveness. Porque lo que hice Because what I have done no estuvo bien. wasn't right. El domingo Sunday, hablé, ¿verdad?, de lo que es la sanidad, I ¿verdad? was talking about the healing. Y les dije, ¿verdad?, que de acuerdo a la palabra, According to the word, de que si nosotros nos enfermamos, if we get sick, es porque estamos quebrantando it's los because we're mandamientos. breaking the law. Porque de acuerdo a Isaías 53, Because according to Isaiah 53, dice que él ya pagó el precio. he already paid the price. Pero allá, ¿verdad?, en Éxodo But there in Exodus 15:26, 15:16, dice, ¿verdad?, que si nosotros obedecemos los it says mandamientos if de we obey Dios, the commandments, escuchamos su voz, we listen to his voice, dice, ¿verdad?, que ninguna it says enfermedad, there are no sickness, ninguna, hermano, none nos puede tocar. can touch us. Ese día yo venía con un dolor de cabeza muy fuerte. Right there, that day I was coming with a big headache. Ustedes tal vez pensaron, ¿verdad?, que yo estaba hablando de alguien que estaba enfermo, ¿verdad?, y que yo estaba tirándole piedras. No, no, no. You maybe thought that I was Porque talking about llegué con un someone that was dolor de sick, cabeza because I got here with a headache, muy fuerte. very hard. Por eso hablé así. That's why I talk like that. Ahora, ¿qué pasó? What happened Que cuando yo me fui de este when I lugar, left this place? el dolor de cabeza The headache había desaparecido. was gone. No oré. I didn't pray. Solo le dije al Señor I cuando llegué only said to the Lord aquí en la mañana, when I was here in the de morning, que si yo estaba viendo las cosas mal, if I was doing things wrong, que me hiciera reconocerlas to y be able to verlas, recognize it and see them, y que yo iba a pedir perdón. and that I was going to ask for forgiveness. Y así fue. And it was just like that. ¿Cuál fue el resultado? I was worried, Y el dolor de cabeza desapareció. and the headache disappeared. Así es verdad que si nosotros reconocemos Now, if we recognize que estamos haciendo las cosas mal, that we're doing things wrong porque mientras vivamos en esta tierra, while we live in this earth, nadie puede decir, no one can say, yo no estoy, como decir, por ir así, que yo sea, ¿verdad?, un instrumento that I can be an instrument, de que yo sea intocable. that I'm untouchable. No, yo estoy, No. en cualquier momento, In whichever moment yo puedo fallar, I can fail, puedo cometer un error. I can make a mistake. Y si yo no reconozco, And if I don't recognize, entonces las cosas se van a poner peor. then the things are going to get worse. Por eso, para cualquier errorcito, So whatever mistake, hay que pedir perdón. you have to ask for forgiveness. Hay que pedir que nos laven You're going to ask to de be ese washed pecado, de esa inmundicia sin, que hemos that cometido o hecho. and clean thing. Porque that we dice have done. dice la The palabra, word says porque nosotros llamamos inmundicia, we ¿verdad?, call unclean a los pecados sexuales. the sexual sins. No, inmundicia también la palabra le llama Unclean, the Bible calls it aún a los pleitos entre hermanos. even the Dice que, problems between dice the que brothers. es inmundicia, dice. That is unclean. Es sucio. It's dirty. Imaginen ustedes, Think about this. nosotros solo llamamos inmundicia We call unclean a los pecados, ¿verdad?, a la inmoralidad sexual. to the A la inmoralidad sexual. sexual morality. Pero la palabra dice But the word says que aún dice si nosotros that peleamos even if we fight, en contra, o sea, con los hermanos de la iglesia, if we fight with the brothers of the church, dice que eso es inmundicia. it says that's unclean. Y termina diciendo así la palabra, And ends up saying like this, the word que Dios God, no nos ha mandado, no nos ha llamado He hasn't called us a inmundicia. to unclean. Dios nos ha He llamado has called a us santificación. to sanctify. O sea, nuestro trabajo todos los días Our job every day es is santificarnos, sanctify us, es hacer las cosas bien, is to do things right, como lo estaba diciendo la palabra ahí. like the word was saying O right sea, here. ¿verdad? En In nosotros us, o nosotros for ourselves, no tenemos que darle cabida we're gonna have to give. o dejar entrar We're gonna have to a las cosas malas. give way, give in to the Tenemos bad que estar, things. tenemos que estar vigilando We have to be vigilant día y noche. day and night. ¿A quién tenemos que estar vigilando? We have to be ¿Al vigilant. hermano? The brother, ¿A la esposa? the ¿A wife, los hijos? the kids, No, a No. nosotros mismos. ourselves. Para que así, si nosotros, ¿verdad?, So cambiamos, that way, if we change,
y los cuidamos, and we take care of us, los demás también lo van a hacer, others are going to do as porque eso se well, va a transmitir because that's going to be transmitted a los demás. to the others. Y entonces, ¿verdad? And so then Vamos a ver we're going to o a see saber, or know a cuidarnos to take care of us, unos con otros. each Así, others. así es, ¿verdad? Que el Señor les So God bendiga, bless y'all. que esta palabra, ¿verdad? This word, Mediten en ella, you meditate in it, porque la palabra es para meditar. because the word is to meditate. Es necesario, ¿verdad? Que nosotros, It's ¿verdad? necessary for us, De esos 5 of versículos, those 5 verses, tomemos que sea uno. we take at least one, Y meditemos en toda esta semana and we meditate all this week en ese versículo. in that verse, Y le digamos al Señor, and we Señor, tell the Lord, Lord, ¿qué me quieres decir aquí? what do you want to tell me ¿Qué es here? lo que yo tengo que hacer de lo que aquí está? What is it that I need to do of what's here? Y verá usted And you're going to see que Él le va a hablar. that He's going to Él speak le va a to decir you. qué es lo que He's Él going to quiere tell you what He que wants usted aprenda y for you to aplique learn en su vida in His life, in de your ese life, versículo. of that verse. Así es, verá que el Señor le So God bendiga. bless y'all. Vamos a pedir a nuestro hermano Rubén que nos